Siempre que tienen dudas, pregunten. Y siempre que alguien los corrija, agradezcan, porque es la única manera que uno aprende. Así que yo dije desapercibido y la palabra correcta es inadvertido. Así que, don Emilio, voy a empezar por usted por haberme regalado hoy esa enseñanza. En represalia. No, nada de represalia, en gratitud. Yo sí agradezco que me corrijan. Yo también te quiero mucho, Iris. ¿Qué tal? ¿Cómo empieza esta semana? Muy bien, muy bien. Yo creo que comienza una semana extremadamente interesante, llena de temas polémicos y difíciles, que espero que tengamos oportunidad de analizar en su programa. Siempre un placer acompañarla, doña Iris. Doña Marta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, doña Iris. Un placer siempre estar acá en tan buena compañía. Ajá. Un saludo para todas las personas que están escuchándonos. Bueno, ya saben, desapercibido, no inadvertido. Bueno, hay varios temas. Creo que el tema más fuerte, el que estos días ha ocupado más espacio en los medios de comunicación y también en grupos, en redes sociales, es el tema de la decisión de la ministra de Hacienda de hacer unos pagos que no estaban autorizados aún, que el país tenía que hacer de cualquier manera. Si les parece, podríamos arrancar con ese, que es uno de los que ustedes traían aquí para conversar. Perfecto, doña Iris. Lo que he notado es que, como hemos visto recientemente en todo lo que es política nacional, se polarizan todos los temas y en redes sociales se evidencia que las personas están divididas en opinión en sobre si hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Es como la mitad de la gente de un lado y la mitad de la gente del otro lado. Lo que pasa es que este era un tema donde no hay forma de ganar, porque si la ministra hubiera tomado una decisión diferente, los que pensamos de una forma estaríamos pensando que hizo que lo contrario no era lo correcto. Y pues no hay forma para ella de que hubiera ganado. Yo lo que le reconozco a doña Rocío es que fue una persona extremadamente valiente. Ella, mejor que nadie, habiendo sido Contralora General de la República, conocía las consecuencias de la decisión que estaba tomando y aún así decidió hacer lo que ella consideraba que era mejor para el país. Lo estábamos hablando justo antes de entrar al aire, que las consecuencias garrafales que habría para el país de no pagar, de caer en el famoso default, es muy, muy serio. Y no hay que pensar mucho de que si pasaría o no pasaría. Si yo le presto dinero a cualquiera de ustedes y ustedes no me pagan, la próxima vez que me vienen a pedir dinero, sencillamente no se los presto. Punto. Y así además, de fácil. Y además la imagen de quienes no le pagamos queda descalificada. Conmigo y además con cualquier otro prestamista que quiera prestarles dinero, definitivamente. Ahora, el asunto aquí es que nosotros llevamos en este país 30 años tratando de hacer ajustes fiscales sin que lleguemos a nada que nos dé réditos, porque en este momento estamos viendo un panorama que nos va a llevar a un 7% de déficit fiscal para fin de año. Entonces, nada de lo que hemos tratado de negociar y hacer en 30 años ha funcionado para que no caigamos en esto. Y mucho tiene que ver con las irresponsabilidades politiqueras y de grupos de presión, donde cada vez que se hace una propuesta de cualquier tipo, empiezan a pellizcarla, empiezan a tergiversarla del rumbo para donde iba, para proteger sus intereses. Lo hemos visto con esta propuesta que tienen. Yo soy liberal y yo no estoy de acuerdo definitivamente en que haya más impuestos, pero es lo que hay en este momento y ya uno ve donde una de las fracciones de las grandes que están en la Asamblea Legislativa en este momento ya están diciendo, bueno, entonces a nosotros que las iglesias se exoneren de impuestos. A los otros sí, pero a nosotros no. Y precisamente es ese egoísmo y esa protección de los intereses de grupos, de gremios, de partidos, lo que ha generado que caigamos en esta irresponsabilidad. Yo lo que creo es que si este gobierno escogió a una mujer tan valiente como doña Rocío, pues que muestren que son un gobierno valiente. Nadie quiere aprobarles ningún paquete fiscal porque sencillamente no se les cree. Sí, son otras personas que las que estaban con Luis Guillermo Solís, es el mismo partido. No hay confianza. El que nos prometan que van a reducir el gasto,
no es suficiente, ya no le creemos a la gente, ya no le creemos a muchos de los políticos, porque precisamente lo que vemos es, nos han hecho promesas y luego no las cumplen. Y en todo caso, si bien es cierto, yo me he visto señales positivas de este gobierno que sinceramente no las esperaba, aún así no es suficiente porque no es una condición normal, estamos en una situación de emergencia y mitigar el crecimiento del gasto no es suficiente. Hay que detenerlo y luego empezar a reversarlo. Hay que tomar decisiones fuertes que no necesariamente tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, que se pueden hacer por decreto y que mandarían una señal fuerte y contundente al pueblo costarricense, a la Asamblea Legislativa, de decir, ok, les estamos pidiendo esto, que sabemos que no va a resolver el déficit fiscal, va a ser un poquitito dentro de la torta que tenemos aquí terrible, pero si nosotros ofrecemos, no sé, congelar plazas, no se está hablando de despedir a nadie, solo congelar plazas y un par de medidas adicionales, que hay un montón de partidos políticos, de pensadores, de economistas que han puesto sobre la mesa las soluciones y que se puedan hacer en forma rápida, pero que dé una valiente decisión y señal de que las cosas definitivamente van a cambiar y que no es que quieren recaudar 4 colones más de impuestos para seguir en la fiesta de la gastadera y de la irresponsabilidad fiscal que ha habido en el país. Doña Rocío visitó la Asamblea Legislativa muy empezando la administración, cuando la fracción de Liberación Nacional le pidió que si efectivamente querían impuestos, tenían que dar muestras de bajar algunos de los gastos del Estado, y se comprometieron a varias de esas cosas. Es lo que usted dice, la gente quiere ver los hechos. Estamos como Santo Tomás, ver para creer. Sí, es un tema que no es fácil de abordar, es un tema que hay que reconocer, usted lo dijo hace 30 años, este no es un problema ni de la administración de Luis Guillermo Solís, independientemente si se hizo más grande o más chiquitico, ese no es el punto. Ha sido que el país ha transitado por caminos que no eran los apropiados, que se actuó mucho con politiquería, para quedarle bien a grupos. El tema de las exoneraciones es un ejemplo de ello, o el tema de cómo se ha abordado a los evasores, ¿verdad? Hay una realidad ahí, pero también es cierto que hay exceso de gasto en el sector público, el presupuesto está súper comprometido, es muy poquito lo que se puede tocar de ahí, pero este es un momento en el que los costarricenses tienen que asumir. A mí me parece que esa posición de doña Marta, don Emilio, no sé si usted coincide, es la posición patriótica, es decir, no me gusta esto, pero esta es la realidad que vivimos. Aquí don Paulo Toya en Facebook Live dice, yo apoyo a doña Rocío, mi duda, doña Iris, es por qué no lo comunicaron en el momento en las grandes empresas. Hasta el peor error o problema debe comunicarse. ¿Qué pasa si se hubiera dicho que en el problema que estábamos y comunicar que se iba a pagar? Don Emilio, siempre la comunicación es uno de los problemas más serios que tiene cualquier empresa, las instituciones públicas, tal vez no al gobierno de la República, independientemente de este caso, los gobiernos en general comunican algunas de las cosas que hacen, pero hay otros poderes del Estado que no, por ejemplo, el Poder Judicial nunca se acostumbró a rendir cuentas, y esta es otra época. Sin duda alguna, doña Iris. Quiero comenzar por señalar que a mí me agrada mucho el estilo y me agrada mucho el gobierno de don Carlos Alvarado y Quesada hasta el momento. Y digo hasta el momento porque puede en el futuro presentarse alguna cosa que no me agrade. Pero me parece que ha sido todo muy apropiado. Me parece que ha sido apropiado el manejo de él como presidente, el manejo de su exposición pública. Me ha agradado mucho la designación de doña Rocío Aguilar como ministro de Hacienda. La señora ministro se encontró ante una de esas decisiones que son extraordinariamente complejas. Viendo una película de Hollywood hace ya unos años que se llamaba
Sophie's Choice, o sea, la decisión de Sofía, presentaba el dilema de una madre que lleva a sus 2 hijos y se los separan cuando va camino a los campos de exterminio. Y muchas veces, las decisiones implican escoger entre 2 males el mal menor. Si nosotros hubiésemos como país incumplido el pago de los 182.000 millones a bancos, instituciones financieras, agencias de financiamiento internacional y local, el escándalo habría sido mayúsculo, nos habríamos desacreditado plenamente, habríamos tenido una consecuencia directa en el gasto público porque nos habrían obligado a pagar una prima de riesgo adicional. Doña Rocío, como contralora, sabía que ella tenía que atenerse al presupuesto nacional, ordinario y extraordinarios. Pero quienes tenían que tramitar los presupuestos, se les había olvidado, no lo habían hecho, los habían omitido, y en palabras de don Helio Fallas, a quien tanto aprecio en lo personal, a él no le dijeron nada, dice él, a mí no me dijeron nada, por eso no le dije nada a ella. Cuando él había dicho, o repetido la excusa de que la culpa era de los banqueros internacionales que no habían comprado la deuda costarricense. Que don Helio y don Luis Guillermo Solís, con su manejo de las finanzas públicas, desencadenaran que esta señora se encontrara sin presupuesto y con vencimientos, y que el calce de plazos estuviera encima y no tuviera tiempo para pedir un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, excedía todo el espacio de maniobra que tenía doña Rocío Aguilar. Doña Rocío Aguilar decidió pagar y exponerse a sí misma a los mandatos de ley, porque esto es una ruptura constitucional, una ruptura de la Ley General de Presupuesto, una ruptura de la legalidad de país. Y esto tiene consecuencias quizás penales y patrimoniales para ella. Yo creo que doña Rocío va a contar con la comprensión de muchas de las personas que de alguna manera conducen la opinión pública en el país. Para ella va a ser ahora muy difícil exigir cumplimiento de la legalidad habiéndola ella roto. Y es que el pescado se pudre de la cabeza para abajo. Respecto de los problemas fiscales que hablaba doña Marta, yo creo que los economistas de más experiencia en el país han señalado que este no es un problema que puede resolverse de manera integral de un golpe. No es un problema que, como matar una culebra, se le da un machetazo y muerta la culebra, muerto el problema. No, esto vamos a tener que tener una aproximación gradual. Vamos a tener que subir los impuestos en un 1, un 2, un 1,5, un 2% del Producto Interno Bruto. Vamos a tener que poner en posición, como lo están haciendo, mecanismos de control de la evasión de renta de muchos profesionales que ahora van a tener que emitir factura electrónica, que van a tener con el impuesto al valor agregado que cuidarse mucho de declarar a quién le compraron las materias primas y las verduras en los restaurantes y en los hoteles, etcétera, porque eso va a tener repercusión en la recaudación. La recaudación y el establecimiento de responsabilidades va a ser más sencillo ahora cuando todos tienen que emitir factura y factura electrónica y de otra manera se incurre en falta tributaria. Creo que hace falta una aproximación más seria y más ruda de la contracción del gasto. Tenemos que ir a cosas prácticas,
¿Por qué es que estamos pagando en ciertas instituciones 6,000 y pico de millones en prestaciones? Es que las personas se pensionaron y entonces, aparte de la pensión de Hacienda de cientos de millones de pesos a cada uno, se llevan ciento y tantos millones de colones debajo del brazo porque se corrigió el Código de Trabajo en 1972 y ahora cada persona que pensiona el Estado con pensión de Hacienda o sin pensión de Hacienda, hay que darle las prestaciones, preaviso y cesantía. Y en algunos casos de algunos magistrados son 120, 130, 150 millones. El país no aguanta una cosa así. Estamos jugando de país petrolero, siendo que somos un país de 5 millones de habitantes que todavía no alcanza el desarrollo. Creo que la contracción del gasto hay que seguirla trabajando. Pensiones. La administración de los pluses. ¿Quién no quiere pagarle bien a los trabajadores mejores de la administración pública? Yo creo que ningún costarricense quiere pagarles mal, pero no es cuestión de darles el mismo incentivo a todos buenos y malos. Eso insulta a los buenos porque se les está dando igual a los malos. Desincentiva. Y finalmente, a mí me parece que esto va a tener que ir caminando, como dicen, de a poco. Me parece que el impuesto al valor agregado nos vamos a dar cuenta que va a tener que ser generalizado a todas las actividades del país para que sea efectivo. Algunos diputados dicen, es que las clases menos favorecidas de educación e ingreso se van a ver muy afectadas por un 13% de incremento en canasta básica. Y yo creo que tienen razón en lo que están argumentando, pero creo que van a tener que acabar con esa exoneración. No sé si usted sabía, doña Iris, que la mayor exoneración que se otorga en el país es la de la canasta básica. 3.5% del Producto Interno Bruto es esa de un 5% de exoneraciones totales que hay en el país. Creo que hemos vivido de manera ficticia, don Emilio. Sí, señora, y hemos vivido a punta de ocurrencias, que es lo peor. Y esas exoneraciones de la canasta básica que usted menciona, que es algo que nosotros hemos criticado, está directamente vinculado con el tema del arroz, del azúcar, entonces... Y de subsidios a un montón de gentes que vienen desde la colonia, siendo los dueños de la tierra, los dueños del poder político, los dueños de las rentas, los dueños de... Creo que el país tiene que entrar por los fueros de la modernización en muchas cosas. Yo preferiría que, lejos de subir los impuestos, los bajaran, doña Iris. Y usted me va a decir, pero, don Emilio, usted es suicida, o sea, quiere acabar con el país. No, es al contrario. Cuando tenemos un 49,5% de la economía informal, y yo la invito a usted a ir al Boulevard de Avenida 4 o a la Avenida Central y preguntarle a los que están vendiendo cosas ahí en una cobija, ¿por qué no se formalizan ustedes? ¿Por qué no piden la inscripción en la tributación directa? Ellos con mucha facilidad le van a decir, ¿para qué me voy a formalizar si puedo ser informal? Ser formal tiene un montón de costos y ningún beneficio. Y dificultades, no solo costos. Sí. Es dificilísimo también. Por supuesto, dificultades, tramitología, colas. Yo no puedo. Y entonces, el 50% está informal. Y suben los impuestos y vamos a hacer el 60% va a ser informal. Entonces, creo que tenemos que ser razonables y ver cuáles son los orígenes de la evasión. 49,5% de economía informal es el meollo del problema de recaudación fiscal. Pero no quieren reconocerlo porque son pequeños, porque son independientes, porque son obreros, porque son artesanos, porque son buhoneros, porque... Y es que pobrecitos. No, pobrecitos no. Es que a través de la economía informal circula la droga y circula el contrabando y circula un montón de negociados y de lavados de dinero. No, ahí no podemos transar. Creo que así como hemos insistido mucho en el concepto de atacar y vencer y desterrar de raíz los disparadores del gasto, tenemos que entrarle de frente
al proceso de informalización de la economía, al reclutamiento de los informales. Y para eso, probablemente lo que convenga es bajar los impuestos de los formales. Y hacer las cosas más fáciles, no más difíciles. Más fáciles. Como está subiendo. haciendo ahora la Junta Directiva de la Caja, que parece que tomó la decisión de que para que más gente se formalice o se asegure o sea parte del sistema, están bajando el monto para pequeñas y medianas los empresas. Que estén al día y por un periodo de 4 años incremental para ayudarles a que se vayan formalizando. Pero es que eso hay un economista Lo que significa que la ley no es pétrea, que la podemos mover. Claro, la hace el Parlamento. Y deberíamos. El problema precisamente es ese, que seguimos trabajando en este país con leyes que se hicieron hace 50 o 60 años que ya no son pertinentes para la realidad en la que vivimos en este momento. Por supuesto, obedecen a conceptos totalmente salidos de época. Bueno, tenemos que ser más razonables. A mí otro tema de esto dentro de lo tributario me aflige mucho, que es los ataques feroces en contra de los emprendedores y en contra de los empresarios, defraudadores, sinvergüenzas, poco patriotas porque no pagan impuestos. Perdón. Igual que lo que le dicen a los empleados públicos, sinvergüenzas, vagabundos y a los líderes sindicales que son unos apaches que son inicuos. No. Ningún país va a poder llegar a consensos si nos insultamos de esa manera. Y si nos estamos señalando unos a otros. Y es que lo que pasa es que las generalizaciones son odiosas. Hay gente corrupta y mala en todos estos sectores que usted acaba de comentar. Por supuesto. Pero cuando se generaliza es cuando empiezan los problemas. De hecho, mucha de la situación que está viviendo ahorita Venezuela fue por esa polarización de la sociedad que hizo. Así es. Bueno, esa fue una polarización que fue a propósito, hecha con deliberación. Claro, por supuesto. Y alevosía y ensañamiento, en despoblado, con arma blanca. O sea, fue hecha para producir lo que produjeron, que fue el final del régimen anterior y la inauguración del chavismo. Ahora, usted estaba comentando de que usted había visto señales muy buenas en este gobierno. Qué bien, tenemos que pasar de una idea de desacelerar el gasto a detenerlo, a que no siga creciendo del todo. Sin duda. Pero aquí tenemos que ver, por ejemplo, señales equívocas que hay cuando el Ministerio de Educación Pública cede parte de su presupuesto para que el FES no disminuya, porque pobrecitos en las universidades públicas. Eso no está bien. Si se aprieta la faja, hay que apretarla por todo el lado. O sea, sacrificio. Dejamos sin financiamiento el mantenimiento de las escuelas para que el FES no se incomoden. Para que el FES siga financiado y no nos hagan huelgas ni se incomoden. Exactamente. Sí. El señor ministro de Educación, he's such a character, como dirían en inglés. Yo esperaría que el presidente lo llame y le diga: mira, Edgar, no hagas las cosas así en un impronto, pensarlas más y conversar conmigo antes de tomar decisiones como coger 15,000 millones reservados para el mantenimiento de las escuelas y se lo des a otras que están financiadas y hasta les sobra plata. Pero don Emilio, ¿usted cree que eso fue una decisión solo de él? Yo no lo creo. Estoy seguro que sí. Doña Rocío Aguilar y el presidente de la República, que me merecen toda confianza en su seriedad, en su pensamiento, en su reflexión, estoy seguro que deben haber visto con espanto un regalo de 15,000 millones por sí y ante sí. Una de las recomendaciones... Lo mismo que decía también, no solo para detenernos ahí, que decía don Leiner Vargas la semana pasada que tuvimos programa, cuando hacía el análisis sobre esta faltante de 900,000 millones de colones, él también decía que uno de los temas que hay que abordar con seriedad el país es el tema de las exenciones tributarias para las empresas que se han venido a asentar en las zonas francas. Él decía que en ninguna parte del mundo está ocurriendo eso, ya la Organización Mundial del Comercio fue clarísima. En suprimirlas. Que eso incluso casi se ve como un subsidio, porque hay ventajas con respecto a otras, y que él cortaría por lo sano. Yo pienso que, bueno, la gente llegó con algunas reglas de juego y habría que respetárselas, pero sí debería haber plazos para que cualquier empresa que se instale en el país,
con un estudio que realmente sea serio, diga, bueno, a partir del año 5 o 10 o 15, no sé cuál, deberán empezar a pagar el 50% hasta terminar de pagar el 100% de los impuestos. Doña Iris, hay que pensar por qué es que se dio esa exoneración. ¿Cuál fue la razón, motivo o circunstancia para que se diera exoneración de renta a las empresas que venían a zonas francas? Yo era presidente de CINDE, la Coalición de Iniciativas de Desarrollo, en ese momento. Es que eso era una compensación por las distorsiones que el Estado costarricense le genera a la inversión extranjera. Era para emparejar el suelo, para que quedáramos parejos en nuestra competitividad, porque electricidad, comunicaciones, vías, tal, la tramitología, o sea, las cosas que había en el país estaban tan embarajustadas que se daba esa exoneración para compensar todas las otras inconveniencias terribles que ofrecía el país. Yo creo que lo que hay que ir haciendo es exactamente eso, diagnosticar dónde está nuestra falta de competitividad, cuáles son las razones y las causas, entrarle a eso e ir reduciendo ese tipo de exoneraciones. Las exoneraciones de zona franca son mucho menores que las de la canasta básica. Vamos a ir a un corte esta tarde con nosotros, Marta Blanco, Emilio Bruce, aquí analizando algunas de esas informaciones que usted lee, ve o escucha a diario. El propósito no es decirles cómo pensar, pero el propósito sí es provocarle su análisis, su crítica. El pensamiento crítico fortalece a la democracia. Pero decimos pensamiento crítico, no es que porque a mí se me ocurre o alguien me cae mal, entonces digo una andanada de insultos. Queremos cambiar ese discurso del insulto por el análisis. Ya casi estamos de regreso. Esto es Confrontación Democrática. La que soñamos, la que sentimos, la que inventamos al despertar. Con estas manos todos la hicimos, con estas manos, así será. Electricidad renovable, orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Noche de estrellas, noche de estrellas. Noche de estrellas. Noche de estrellas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Noche de estrellas. El Radio Centro, la radio completa. Regresamos, soy Iris Zamora, en los controles está María Fernanda Mora, esto es Confrontación Democrática. Hoy están como invitados la ingeniera Marta Blanco y el máster Emilio Bruce. Con ellos analizamos algunas de esas noticias que se publican en los medios de comunicación y que consumimos los costarricenses. En algunas ocasiones los titulares terminan siendo la información que tenemos. Quizás si leemos toda la nota vamos a descubrir que el titular y la nota no coinciden, o en algunos casos no hay suficiente profundidad o no hay balance, que sería lo más grave, por diferentes razones. Aquí no vamos, por lo menos hoy, no vamos a juzgar a los medios de comunicación, sino que vamos a provocar que asumamos esa responsabilidad de ser ciudadanas y ciudadanos activos de una democracia imperfecta, pero perfectible, y que solo puede ocurrir esa mejora del sistema democrático si usted y yo nos involucramos. Porque claro, uno puede seguir siendo espectador, no va a pasar nada, no vamos a ver ningún cambio. Pero lo cierto es que también podemos hacer que las cosas ocurran
si usted y yo decidimos involucrarnos. Yo estoy incómoda con una noticia que leí, pero ya ustedes me echaron una regañadita. Si me permite un momentito para cerrar el tema que teníamos Sí, anteriormente, claro. súper rápido, nada más quería comentar sobre la acusación en la fiscalía que hizo una diputada que fue de Liberación Nacional, que fue la que encendió un poco el ánimo con respecto a la decisión que tomó doña Rocío Aguilar. Y mi pregunta es, ¿va a denunciarse, autodenunciarse y a todos los demás diputados cuando aprueben el próximo Presupuesto. el presupuesto de la República, que es totalmente inconstitucional? ¿Qué va a pasar ahí? Porque lo que es bueno para el gallo es bueno para la gallina. Me dicen que, no lo leí, pero que don Carlos Ricardo se separó del criterio de su compañera. Hay varios liberacionistas. Sí, Hay sin de- duda. Y lo que pasa, doña Iris, es que esta muchacha, que es una muchacha tan hermosa y tan distinguida, habla tan bien. Según dicen, ella tiene aspiraciones de candidatearse y muchas de estas cosas son para que los reflectores la iluminen. Y hay razón de parte de ella de decir que hubo una ilegalidad. Sí, claro, por supuesto, una ruptura constitucional y una ruptura de la legalidad. Pero a veces hay que pensar dos veces y respirar muy hondo antes de tomar determinadas iniciativas. Y además de eso, que hay que recordar que doña Rocío Aguilar viene del Partido de Liberación Nacional, Sí. ¿verdad? Entonces también resulta como una contradicción. No estoy diciendo que alcahueteen nada, pero lo que quiero decir es que hay una contradicción en la diputada Siempre Nicolás. creí que era del PUSC. No, Yo también creí. la llevó don Oscar Arias a concesiones y de ahí pasó a la Contraloría General de la Ya ve. República. Pero bueno, me llama la atención que estaba viendo que la calificadora de riesgos Moody's hizo un comentario acerca del pago sin autorización legislativa y que cómo era posible que Costa Rica solo se endeudara con créditos de corto plazo. Yo creo que esas son decisiones soberanas. A ver, ellos no están exigiendo de qué manera hacerlo, pero como dependemos de las calificadoras de riesgo para saber si la gente va a invertir o no, o si nos van a seguir prestando plata o no, que obviamente cada vez nos la van a prestar más cara, a mí me llamaba la atención que por qué estaban, podríamos decir que tal vez la crítica que le hacen a que nos endeudemos a tan corto plazo sea parte de sus tareas. Pero salir hablando, la calificadora de riesgo, de ese pago sin autorización, me parece que esto es como aquella imagen del Fondo Monetario Internacional en los años 80 que le decía a los países de América Latina de qué manera tenían que invertir en educación o en infraestructura o en agencias militares. Pero bueno, don Emilio me dice que es lógico que Moody's asuma ese rol. Tal vez podíamos profundizarlo ahora ya al aire, don Con mucho Emilio. gusto. Cuando el país se endeuda a 90 días y no a 5 años o a 10 años, tiene que estar en un proceso de recolocación de deuda, muchas veces sufriendo de manera inmediata el impacto de la subida de los intereses y a su vez en la extenuante actividad de conseguir quien le preste dinero. Cuando uno se endeuda en el largo plazo, tiene más tiempo para hacer los ajustes requeridos. Y eso aplica a nivel de país y a nivel personal. A nivel personal y a nivel de empresa. El tema es que termina pagando uno muchísimo más por el Más crédito. intereses y más comisiones y además el esfuerzo de estar buscando qué bancos en el exterior le compran. Creo que la parte de la legalidad tiene una importancia capital también. ¿Y qué pasa si las cortes costarricenses señalan que al haber pagado de manera ilegal las cuentas con los bancos tienen que devolver el dinero? Y los bancos extranjeros, Pero que son jurídicamente podría ser eso. por supuesto. Por supuesto. Si usted paga sin tener autoridad para pagarlo, podrían reclamarles a ellos que devuelvan ese dinero. Y eso es lo que los tiene a ellos
asustados, porque las empresas internacionales y los bancos y las agencias son muy serias y están son totalmente cumplidoras del marco de la legalidad. Todo esto ha sido una situación muy complicada para todos. Pero a ver, don Emilio, Moody's no es una casta virgen. Cuando se ocurre la crisis en Estados Unidos en el 2008, ¿dónde estaban esas calificadoras de riesgo? Estaban dormidillas. Sí, bueno, dormidillas. Y entonces ¿verdad? a partir de ese momento, Están pellizcadas. se han despertado porque les va la vida. Si ellos siguen cometiendo esos errores, si siguen diciendo que Costa Rica es el país más feliz del mundo, en lugar de ver en la letra menuda que dicen si pudieron pagar en legalidad y si pagaron las cosas bien y qué tipo de manejo del flujo de caja están haciendo, les puede caer otra pared encima. Sí, 30 días antes de que quebrara Brodan Lehman, estaban calificando de manera extraordinaria. Pero es que la quiebra de Lehman Brothers obedeció a otras cosas, doña Iris, que no es el caso comentarlas acá, pero en los Estados Unidos había fuerzas políticas que estaban moviendo las cosas en contra de Lehman Brothers y el ministro del Tesoro de los Estados Unidos había sido el presidente de la empresa competidora de Lehman Brothers y como en todas partes, se cuecen habas. Y entonces le cayó la pared encima a Lehman Brothers y no a la otra. Pero en todo caso, tienen que hacer las cosas bien. Y nosotros no, porque cometieron errores en la crisis del 2007, vamos a dejar de escucharlos y apreciar las virtudes de sus advertencias correctas en el presente. Y es que si no, vamos a terminar, como mencionaba usted ahora, teniendo que someternos al Fondo Monetario Internacional que ponga las reglas del juego, porque pueden hacerlo. Sí, claro. Porque ya estamos en un nivel de desesperación donde no hay ninguna otra opción y entonces hay que aceptar. Y mientras tanto, la clase política jugando chapitas. Yo no sé si jugando chapitas, creo que a veces pienso que es que no saben qué es lo que deben hacer, que están aterrorizados, que ellos ven lo que se viene y no saben cómo evitarlo y cómo salvar su pellejo y cómo hacer que las cosas funcionen sin tener una explosión social. Pero, don Emilio, eso precisamente es el problema, que ven la inmediatez. ¿Qué me pasa a mí en este momento? Si tomo una decisión que es poco popular, me van a bloquear las calles, me van a hacer una huelga y me voy a ver afectada en este momento. Y se están preocupando por el ya, cuando que ahorita está a la vuelta de la esquina. Eso Doña es. Marta, vea usted, tenemos gente que grita en las calles que se va a resolver la reducción del gasto en las calles a pedradas y garrotazos. Claro que están aterrorizados. Me dice María Fernanda que tenemos que ir a un corte y ustedes saben que ella es aquí la que nos manda. Entonces vamos a ir al corte. Es correcto. La que soñamos, la que sentimos, la que inventamos al despertar. Con estas manos todos la hicimos, con estas manos, así será. Electricidad renovable. Orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Regresamos a Confrontación Democrática. Les comentaba a don Emilio y a doña Marta que hay una noticia a nivel internacional que es la condena a Monsanto por algunos de esos agroquímicos, especialmente que tienen glifosato, porque ya se demostró médicamente, químicamente en los laboratorios que produce cáncer. Y uno se pregunta cuánto, bueno, yo ahorita no recuerdo el dato,
pero Costa Rica es uno de los países que más utiliza agroquímicos en el mundo, en promedio comparado con otros países. Uno piensa cuánto más nos estaremos contaminando. Ahí aparece la celiaquía y se ha demostrado que más que celíacos es gente que ha empezado a tener, han sido muy permeados por el uso de agroquímicos, especialmente en cereales. Así que yo creo que esa es una noticia que habrá que ponerle un poquito más de atención. Yo estuve leyendo la noticia y muy interesante cómo empresas como Monsanto juegan con las verdades alternativas, porque le están pagando, si no me falla la memoria, creo que eran como 130 millones de dólares a este señor jardinero que fue el que está padeciendo de cáncer, le dieron 2 años de vida y entonces le están pagando, pero aún así la FDA puso este químico en observación, o sea, todavía no está siendo, no se ha prohibido su venta y su aunque uso. sí se prohíben en Europa, en muchos países. No sé en Europa, en Estados Unidos no. No, en Estados Unidos no, pero en Europa sí. Y el asunto es que ellos, a pesar de que están dando ese dinero, siguen diciendo que no es cancerígeno. Entonces es muy interesante cómo las autoridades también, por lo mismo, protecciones de segmentos, fuerzas políticas, etcétera, no hace uso de un principio internacional de la ley que se llama el principio de precaución, que ante la duda actúan, pero aquí no todos somos iguales. Hay algunos menos igualiticos. Exactamente. Doña Marta, quería que habláramos sobre el tema de las muertes de mujeres. No es necesariamente que quiero que se hable, pero qué tragedia más terrible. A mí me ha llegado realmente a lo más profundo del alma, porque yo me he visto yo personalmente identificada con estas mujeres que fueron asesinadas. Yo soy de las que cuando estoy de paseo en una montaña o en una playa, me levanto solita, me pongo mis tenis y me voy a caminar o a correr. Pude haber terminado yo exactamente como una de ellas. Vamos frecuentemente a la playa y lo mismo, con mi hija nos vamos a caminar, nos vamos a correr muy temprano en la mañana o en la noche. Y ya esas actividades están siendo peligrosas, nos estamos dando cuenta de que nos pudo haber pasado a nosotros exactamente lo mismo que le pasó a estas muchachas. Hoy precisamente hay un artículo del Tico Times de una querida amiga mía que se llama Catherine Stanley y es una reflexión sobre este tema de inseguridad que estamos pasando, principalmente las mujeres. Es cierto, un amigo me decía, bueno, yo tampoco me voy a caminar a la playa a las 3 de la mañana, pero las posibilidades de que a él lo maten son muchísimo menores. Así es. Que nos maten a una de nosotras. Y esto definitivamente tienen que ser temas que tienen que estar estructurados y contemplados dentro de la educación. Las famosas guías de sexualidad y afectividad del MEP atacan este tipo de cosas, las masculinidades tóxicas, el tema de superioridad masculina, y los estaban atacando tanto porque lo tomaron como un tema religioso y realmente ahí es donde tenemos que empezar a cambiar, que los niños no sientan que son superiores a las niñas o que pueden disponer de las niñas a su antojo. Y estas guías son importantes para precisamente empezar a cambiar la mentalidad del tico. Hace unas 2 semanas tuvimos aquí a una gente, unos investigadores, sociólogo y psicólogo de la Universidad, no de la Universidad Nacional, pero hicieron un trabajo sobre todo Centroamérica, sobre la construcción de la masculinidad desde el fútbol, ¿verdad? Y es impactante los resultados, los hallazgos de este estudio. Pero uno puede seguir viendo esto, como usted lo dice, desde el amarillismo de un periódico que no tuvo ningún reparo en publicar el cuerpo de la muchacha asesinada, desde los púlpitos de los pastores o sacerdotes, o desde las realidades de las mujeres. Es hora que este país asuma ese compromiso en serio, ¿verdad? De atender esa violencia específica que hay contra las mujeres. ¿Nos queda cuánto, María Fernanda? Porque yo quería ver si les parece, yo sé que don Emilio quiere también hablar de esto, pero yo quería hacerle una pregunta a don Emilio. Don Emilio, ¿no cree usted que ya es hora de que en este país le entremos al tema del precio de los medicamentos?
Sí, señora. En serio, lo digo porque usted estuvo ligado a esa Por muchos actividad años. económica y podríamos hablar, no sé si tal vez para el próximo lunes, dedicarle un buen rato a este tema. Claro. Doña Iris, yo el próximo lunes no puedo cierto, estar. que ya no va a Yo estar. regreso de una serie de viajes que tengo de negocios El Puede lunes dejarnos- hasta 10. el 10 de septiembre. Pero puede dejarnos su reflexión y con mucho gusto la leemos. Muchas gracias. Mi o reflexión, nos manda un video. mis reflexiones También. sobre el precio de las medicinas es que se requiere más mercado. Que los registros sanitarios de las medicinas en el país deben ser registros sanitarios de Costa Rica, de tal manera que cualquier hijo de vecino, cualquier farmacia en el país pueda importar medicinas de Nicaragua, de Panamá, de Honduras, de Guatemala, de México, según le convenga. Porque lo que estamos viendo son un principio que en economía llamamos la discriminación de precios por mercados. Discriminación de precios por mercados en el cual los precios son altos en aquellos países donde la gente tiene mejor ingreso, y Costa Rica tiene el mejor ingreso de la región, y además, entre más tenga penetración la seguridad social, como es en el caso costarricense, más altos son los productos para los que compran. Entonces, todo eso se resuelve con mercado, con entrarle a las distribuciones exclusivas, con entrarle a la posibilidad de importación de las medicinas de donde sean más baratas. Me refiero al caso también de las personas asesinadas. Costa Rica tiene que profesionalizar las fuerzas del orden. Aquí tenemos una academia de policía muy buena que regaló China y que don Luis Guillermo Solís construyó para todos nosotros. Pero no tenemos una academia de oficiales. ¿Y quiénes dirigen a los policías? Porque el tema siempre ha sido de que el miedo a la militarización que ha ocurrido en América Latina. Pero este es un país civilista y cualquier intento de eso se cae solo. Doña Iris, mire, ¿qué país más militarista que Suiza? Y es una sociedad civil la que prevalece. ¿Gran Bretaña? ¿Cuándo ha habido un golpe de Estado militar en los Estados Unidos o en el Canadá? Porque tienen academias de oficiales de primera línea, de oficiales de policía. No. Nosotros tenemos necesariamente que tener una fuerza pública muchísimo mejor preparada y una oficialía de policía muchísimo mejor preparada. Y tenemos que llevar a ministros de seguridad pública a las mejores personas que tenga el país en ese campo. Y yo me siento muy satisfecho también con el actual ministro de Seguridad Pública. Usted creerá que ya yo le di una adhesión plena al PAC, pero el señor ministro de Seguridad Pública que tenemos es de lujo, como era de lujo el anterior. Lo que pasa es que son seres humanos que se equivocan. Hay que apoyarlos en todas las virtudes y hay que señalarles los defectos para que los corrijan. Usted acaba de decir algo, don Emilio, que me parece muy interesante y yo hice una cita en mis redes sociales donde precisamente hablo de lo que usted está diciendo, que sin importar de qué partido político es uno, que trate de quitarse la venda partidista y ver las cosas buenas que hacen las personas en los puestos en los que están sin importar de qué partido político sea, porque muchas veces, aunque sean cosas buenas, les tiran tomate solo porque son de otro partido y así no vamos a avanzar. Gracias a la ingeniera Marta Blanco y al máster Emilio Bruce por habernos acompañado este lunes aquí en Confrontación Democrática. Para mañana esperamos tener aquí al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Veremos a ver si no se nos escapa. Pero en todo caso, mañana nos volvemos a encontrar acá en Confrontación Democrática. Que la pasen muy bien. Confrontación Democrática.